Hoy, justamente, la formación que necesitan los niños y jóvenes, llegó un día en que yo estaba en una. Ese es un gran reto que tenemos. Hoy día vivimos en una sociedad que cambia constantemente, donde lo correcto ahora quizás lo llaman anticuado, donde se han perdido ciertos principios y valores que han sido pilares en la familia, que han sido pilares en el hogar, en la formación de los hijos. Y queremos hablar sobre ese tema bajo un interrogante. ¿Se puede vivir con valores en medio de una sociedad que cambia constantemente? ¿Podemos estar firmes en nuestros principios, en lo que hemos creído, en las convicciones que tenemos, o debido a ciertos cambios, como que se ve un desenfoque? Para este tema, tenemos como invitado en nuestro podcast al licenciado y pastor Carlos Arturo Diago. Bienvenido, licenciado, pastor, Dios le bendiga. Bienvenido, me encanta tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas bendiciones para todos los Ok, que puedan ver este reel. gracias. Para nosotros es un privilegio, un honor contar con su presencia en este podcast porque sabemos de que va a ser un tiempo de bendición, de aprendizaje. Y queremos, pues, antes de entrar en materia, que nos pueda contar eh, sus labores, su profesión, lo que se desempeña, ¿sí? Para que, pues, nuestros seguidores puedan conocer un poco. Bueno, yo soy de profesión secular, como dicen genéricamente, soy docente ya de cerca de 50 años en la docencia. Ya estoy en retiro y le doy gracias al Señor porque a través de ese ejercicio pude tener contacto con diversidad de personas que todos son maestros. Entonces uno aprende más de lo que enseña como maestro. Esa es la gran enseñanza que me Claro, quedo. exactamente. Ok, muchas gracias. Ahora bien, ¿qué son los valores para usted? Bien, el concepto de valor. Valor es lo que vale. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en comunidad donde tenemos prioridades, tenemos deseos, tenemos inquietudes, tenemos exigencias, de no hacemos exigencias de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros. En esa gama de relaciones aparece la necesidad de darle prioridad a algunas cosas. Entonces, todo lo que usted le dé prioridad, o sea que es lo primero, eso es un valor. Lo que yo hago todos los días, entonces lo hago valorando lo que continuamente pretendo o deseo hacer. Entonces, un valor tiene que ver con sentimientos, con la forma de relacionarse con los demás, Sí, con la necesidad de encontrarle sentido a la vida a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones. claro. Ok, bien, importante. Ahora, ¿qué valores han marcado su vida o bajo qué principios fue usted formado en su hogar y que quizás vemos hoy un faltante en él? Sí, en mi casa, en mi casa habían unos valores cristianos sin llamarse cristianos. Mis padres, ellos sin conocer a Cristo, la verdad es que no conocían a Cristo de la manera como la misericordia de Dios me ha permitido conocerlo hoy, pero sí habían un acercamiento a la iglesia tradicional Claro, que permitía con esos principios guiar a sus hijos, más la costumbre cultural. Entonces, la honestidad era lo primero, la verdad, la integridad y
el conservar la amistad, o sea, como la solidaridad. Eso fueron los que más me marcaron. Y siempre entendí la diferencia entre honestidad e integridad. Sí. No, sí, es muy importante hablar de esta temática y más aún en este tiempo, porque ciertamente se han perdido muchos valores en gran parte de la sociedad y eso ha afectado un núcleo, ¿sí? Partiendo desde el hogar, ¿sí? Donde se forman. Como también quiero resaltar que hay padres que forman a sus hijos en principio y valores y caminan por ellos, otros Exactamente. no. Como también hay otros que no lo forman en principio y valores, ¿sí? Se ve de todo. Pero lo importante es que cada uno pueda aportar desde los principios que recibió en su casa, puede aportar para ser útil y de edificación para la sociedad, ¿sí? Ahora bien, eh, ¿cómo las redes sociales han influenciado grandemente en este tiempo la sociedad frente al tema de los principios y de los valores? Porque en las redes sociales nos encontramos con muchas situaciones, ¿sí? Desde la falta de tolerancia, la falta de respeto, donde vienen las comparaciones y debido a eso, muchas personas que de pronto no tienen una identidad clara, una autoestima, sus principios y valores vienen a hacerse a un lado, porque entra la comparación, el qué dirán y todo lo que se vive hoy en las redes, pero impacto, ¿cómo ha influenciado esto? Tremendamente. Hoy, justamente, la formación que necesitan los niños y jóvenes se está trasladando de la casa, de la familia y la escuela a las redes sociales. Sí, Tienen más ímpetu en el devenir de la vida las redes sociales que la madre, el padre y el maestro. O sea que las redes sociales son las primeras que enseñan y justamente detrás de las redes sociales hay unos multimillonarios que ellos, entre más banalidad se transmita, más dinero ganan. Entonces, y para ello dan alguito. Entonces, uno ve muchachos, influencers, ujú, inclusive me tocó tener alumnos que les decía, bueno muchachos, pero preocúpense por el futuro y ta, ta, tan, ta, ta, tan. Y cuál es su proyecto de vida, qué carrera le gustaría y tal. claro, Yo no voy a perder el tiempo, profe. Y me daban nombres de gente que no conozco porque yo, que X, Y, Z, por utilizar nombres, son influencers y ganan más plata que cualquier, ¿cómo así? Y yo que me dio por ver a uno que había sido alumno mío y resulta que, y lo vi, y después que lo vi encamionetado, como sí, dice uno, yo dije, bueno, ¿y qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él claro, dice? Y yo lo busqué, las tonterías más grandes del mundo. Primero, antivalores. Segundo, la burla hacia todo lo que más pudiera. claro, Y gran audiencia de los jóvenes. Entonces yo dije, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este muchacho que yo lo tuve hasta era juicioso. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Lo que recibió en la casa, en el sí, colegio. Entonces me dice, no se necesita estudiar las redes con un, ¿cómo se llama eso? En Facebook, en TikTok claro, y las plataformas, sí, entonces en cualquier plataforma donde uno le pegue, tiene la vida resuelta. sí, Y él ayuda, y otra, y él ayuda a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de eso está, yo digo, como cristiano hoy, está la mano siniestra de Satanás. ¿Por qué? Y nos enseña la escritura, pues que, y lo compartíamos qué día, ya, el príncipe, la potestad del aire, es el que tiene dominado a la gente. Y estas comunicaciones se dan a través del aire, ¿ya? Las ondas electromagnéticas son claro, aire, porque usted tiene un celular en la mano y no está conectado a nada, y está conectado a todo. Es
el príncipe de la potestad del aire. Pero no es la red en sí, la mala, sino cómo la utilizamos. claro. Porque hay muchos que tienen programas de consejería familiar, Sí, de sanidad alimentaria, muy buenos y tienen poca audiencia. Lo banal sí tiene mm, total. Entonces, y como tiene cogida la audiencia, pues están haciendo mucho daño en los jóvenes y en los adultos. sí, y Todos. y es importante lo que usted está diciendo, resaltar de que no estamos diciendo que sea mala la tecnología, las redes sociales, no, De es el ninguna uso manera. que cada uno le demos a El ellos, uso, el uso. Y algo importante, que normalmente pasa, cuando son cosas que son edificantes, significativas, que aportan valor al ser humano, muy pocas personas lo siguen. exactamente. Sí, normalmente la gente consume lo dañino, es como Estamos dominados de antivalores. exacto, es como las comidas saludables y las no Exactamente. saludables, ¿cierto? Comida chatarra, como normalmente, pues, se dice. Eso es importante, también tener en cuenta eso, no es malo las redes, sino es como el uso que le estamos dando a ello, ¿sí? Ahora bien, ¿qué papel juega el docente y el padre de familia, sí? Porque en ocasiones o se delega toda la responsabilidad al docente, porque el niño está en el aula de clase por tantas horas, o al padre de familia, pero ¿cómo cree usted que se podría equilibrar allí esa formación? Ese es un gran reto que tenemos, y yo hoy hablo en mi triple condición de un ciudadano, un docente de muchos años, relacionado con toda clase de niños, niñas, jóvenes, mm, y como padre de familia, como abuelo. Entonces, vemos que es el reto más grande y hoy la sociedad no sabe qué hacer. Vio que se le creció el el elefante, se le creció el enano y ni padres de familia, ni maestros, ni la sociedad no saben qué Mm, hacer, ni los dirigentes políticos que se les da confianza de que guíen, peor, ellos están más perdidos, ¿ya? Gobernantes están más perdidos. Por eso ya uno va asimilando la necesidad de orar por los que están en eminencia, porque claro, cuando una persona llega a un cargo, mm, nosotros inclusive lo idolatramos y Dios le damos un golpe duro al Señor, sí, y Dios no quiere eso, que idolatremos a nadie, sino que le adoremos a Él. Y lo hacemos de alguna u otra manera, y resulta que al final termina la gente frustrada con el que sea, termina frustrada porque no se valoran los principios de Dios. Y allí es donde está el fundamento, los principios de Dios. claro, Entonces, como docente, recogiendo y sí, sintetizando, como docente, como padre de familia, como ciudadano, veo que toca dar lineamientos y consejos. Busquemos a Dios, busquemos a Dios, ¿ya? Si lo buscamos, Él se deja encontrar porque Él está allí con sus brazos abiertos, sí, sí, esperando y llamándonos. Y entonces, ese es otro problema. sí, Esos antivalores que tanto han crecido mm. nos están alejando de Dios, están alejando la sociedad de Dios y porque muchos ridiculizan. Es importante, o sea, es decir, el problema que tenemos hoy en la falta de valores o en la práctica de valores en la sociedad es por la ausencia de Dios en el corazón del hombre, ¿sí? Exactamente, La falta, exactamente. la ausencia de Dios en el corazón del ser humano los lleva a cometer este tipo de actos que van en contra de Dios y en contra del ser. Porque hay un valor supremo, la Exactamente, sabiduría. exactamente, que parte de allí. Cuando Dios nos da su sabiduría, Él nos conduce a través de su palabra, de su Santo Espíritu, para comportarnos de la manera correcta y que podamos nosotros hacer lo correcto y tratar a las personas con respeto, como realmente se merece Perfecto. cada quien. Eh, pero
Entonces, la pregunta de este podcast es, ¿podemos vivir con valores en una sociedad que cambia constantemente, donde en ocasiones nos sentimos presionados, bajo presión? Es como alguien que esté en su empleo, se siente presionado a mentir porque la para consecuencia conservar. es que si no, es despedido. O sea, para conservar su empleo, le dicen, bueno, tienes que pasar este informe. Entonces ahí sus principios están pues, siendo puestos a prueba, Sí, ¿sí? Entonces, bajo presión. Ahora, en lo que exactamente. vivimos hoy, ¿cómo se puede vivir con valores en una sociedad que cambia constantemente? ¿Qué cree usted, licenciado, pastor? Hay muchos ejemplos Sí, de esas tentaciones, y usted puso un ejemplo claro en el empleo, pues, y en toda en la vida, eh, se abre la puerta ancha, fácil, de hacer lo que no conviene para tener, entre comillas, un éxito que luego conduce a la perdición. Y viéndolo tan tangiblemente, a los que les gustan las cosas materiales, de pronto el que le gusta el dinero, el enemigo le pone claro. tentación por ese lado y lo cogen. Pero hasta allí las redes sociales muestran, pero las consecuencias de eso, yo he conocido gente que se ha metido por esos caminos, pero el fin de la película no lo muestran. Las consecuencias todas son nefastas. Entonces, ¿se puede vivir? Es obligatorio. Se debe vivir con principios y valores en esta sociedad resquebrajada, porque es lo único que garantiza la sostenibilidad de la familia, de la sociedad y del Estado, porque nosotros con una familia cohesionada, una sociedad integrada, entonces el Estado funciona a la perfección, porque es guiado por el Todopoderoso. Tiempos donde, como usted lo dijo, están las tentaciones, están las pruebas. En el joven que estudió su carrera universitaria, como el episodio que hablábamos anteriormente, y que quizás no encontraron un empleo, ¿no? Y viene la propuesta. No, pero Pues mirar, llevas tantos años, te graduaste, no estás haciendo nada, ve, te tengo esta oferta. Y en un momentico te puedes ganar esto. sí, Sí, una persona que fue criada con principios y valores en su hogar, principios éticos, morales y espirituales, y viene la presión, ¿sí? Pero ahí es donde entra, volvemos al punto, el temor a Dios, ¿no? amén. Cuando Dios obra en el corazón del ser humano, y está ese amor y ese temor a Dios, porque viene la presión, pero con la ayuda de Dios se puede salir adelante y se puede marcar la diferencia, ¿sabe? Claro que tiene un costo. Tiene un Lo que costo. usted dijo ahorita, las consecuencias que se pueden dar. Hablando de, por ejemplo, si hablamos de un padre de familia, ¿qué principio podría él estar expuesto ante su hogar, ante un matrimonio? Justamente el enemigo ataca primeramente a la familia, anda buscando destruir Sí, primero las parejas y cuando penetra en las parejas viene el ataque a los hijos, hay disgregación y justamente yo tengo ejemplo, ahora que usted dice, sí, tengo ejemplos hasta de personas cercanas que se metieron por el camino de la corrupción y como el pan con buena levadura, claro. y por eso en la Biblia muchas veces ese ejemplo que Jesucristo nos pone la levadura. Oiga, y se veía, entre comillas, la falsa prosperidad, porque son bienes materiales. Cuando uno ve personas con muchos bienes materiales, y uy, prosperados, carros, casas, viajes, los hijos estudiando en universidad. Pero llega un momento como se desvanece todo y se disgrega la familia y pierden el norte, y no saben qué hacer, no saben qué hacer y eso afecta a todos y afecta a todos los que le relacionan. Y o hay un preso, muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y es horrible, es lo Y dificilísimo. ahora, en su profesión como docente, en los años que lleva de experiencia, ¿cuáles son esos desafíos que
usted ha enfrentado en la cual, se ha sentido presionado frente a la temática de sus principios y valores, que el quebrantar. faltarla, el quebrantar esos principios y valores? En medio de tantos años que llevas, ¿cuáles han sido esas experiencias, desafíos? Sí, yo tuve una época que hacía mucha política, no sé si y a propósito, usted es alumno mío, no es, me conoció haciendo Sí, política, señor. eh, hacía mucha política, y la política es lo más, yo uso una palabra que aquí no la voy a usar, pero es lo más Claro, feo, lo más sucio, y entonces la gente dice: "No, pero no es la política". Sí, sí es la política que se hace hoy, inclusive vamos a tiempos de lo que Maquiavelo, y vamos a tiempos de los romanos, y vamos siempre hay unos principios claro. escritos que la práctica política, o llamémosle práctica política, la política está en anaqueles cerrada, Sí, en constituciones, en decretos, en leyes está cerrada y empolvada, pero la práctica política es para contradecir eso. Entonces, sucedieron muchas cosas en la parte política, ofrecimientos no non santos, eh, y en algunos termina uno cayendo, sí, porque no conoce a Dios, claro, por buscando, el dinero, sí, y o en elecciones, que alguien le da un dinero, esto es para comprar votos, mm, y hoy y lo hacen horrible. Después de unas elecciones, unos jóvenes se sentaron, todos universitarios, que vea que vos qué te hiciste en la época que daban 50.000 pesos. ¿Qué te hiciste? Yo decía, uy, ya yo había salido, y dije, uy, pero qué feo que se ve eso. Yo cuando estaba en eso no lo veía feo, claro, no lo veía feo. Pero también en la docencia misma, generalmente, uno comienza joven, sin experiencia. Y en una época que los sistemas educativos eran diferentes, ofrecían plata por notas, padres de familia. claro, Yo nunca caí, gracias a Dios, sin conocerlo, nunca, porque también tenía un ego que impedía eso, pero ese ego, eh, mm, era Dios, que sin yo conocerlo, Dios que me guardó eso para poder dar claro, testimonio. Y hubo una persona que inclusive, un colega mismo, le dieron un dinero por unas notas, y yo no, 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 no. Y llegó y me mm, metió al bolsillo un billete. ¿Y sabe qué pasó? Yo se lo devolví, me dijo: "No, no, no, no". Terminamos en esa época oscura tomando trago, pero yo no lo tomando trago, pero era con el billete. Y yo no quise mover las notas. claro, Después la persona vino a hacerme reclamo, la persona afectada, que se sentía afectada, vino a hacerme reclamo. Y la verdad es que entendió, luego entendió, muy enojada, pero entendió que yo no tenía, porque yo dije: "No, yo no he cogido nada", aunque sí cogí, porque me unté de lo que no tenía que untarme. Entonces dije: claro, "Vea los problemas y los y las tentaciones", inclusive cuando usted es docente de, de estudiantes mixtos, las niñas, hoy, eso es para denunciarlo, hay hoy muchos docentes, y también docentes mujeres que pasan la raya de hacer cosas indebidas con sus alumnos. claro, Yo nunca lo hice, pero, las tentaciones existen, porque al docente los muchachos y las muchachas lo ponen en un claro, pedestal alto, y si quiebra esos principios, se daña todo. Pero también, siempre los rechacé, y y y y hasta yo me apartaba de la gente que hacía eso, pero hoy hay mucho, y los padres de familia tienen que cuidar, tienen que tener confianza en su docente, que es una cosa, la confianza, pero no el descuido de su hijo. claro, Una cosa es la confianza, porque si no se tiene confianza, porque, los jóvenes
le dicen muchas cosas al maestro sí, que suceden en sus casas, en sus hogares, que no se lo dicen, que el padre de familia ni lo sabe. Y el maestro que no está bien formado cae en cosas negativas. sí. Pues, cuando uno, desconoce la palabra de Dios, si cuando uno tiene esa comunicación, esa relación con Dios, claro, uno está más expuesto y fácilmente vende esos principios, y ya mira que uno va conociendo y se va afirmando en la fe, en la palabra, entonces puede tomar uno muchas decisiones sabias allí. Y también cómo que ahí entra también, vamos a hablar de cómo entra la fe, la confianza en Dios, cómo entra, qué papel juega Dios, ¿sí? La fe en Dios, la palabra de Dios, La fe. en esto que estamos hablando, principios y valores, porque hay principios y valores que nos formaron nuestros padres que no conocían de Dios a profundidad, la palabra de Dios, pero con sus principios éticos terrenales que normalmente nos enseñan desde una institución educativa, ¿sí? Sí, Y con todo eso, pues también muchos nos formamos y fue bien, pero no hay algo mayor, sino que es la palabra y es mayor que eso. Entonces, exactamente. ¿cómo juega allí eso? Y habían unos fundamentos Claro, que hoy uno los reconoce que son bíblicos. Y ellos sin conocerlo, exactamente, sin saberlo, pero también, Dios permitió exacto. que de sus Entonces, labios saliera esa claro, bendición. ¿cómo entonces podemos a partir de allí formar, levantar una sociedad, una generación bajo esos principios? Aunque también, pues, no podemos, hacer a un lado de conocer el hecho de que parte también de la voluntad, ¿no? Y la disposición, de que Sí, la persona se disponga a querer buscar a Dios y reconocer que su vida necesita ser transformada. ¿Sí? Que necesita vivir en principios y valores bíblicos, que es lo que le sirven para ser útil en la sociedad. sí. El camino es el ejemplo personal. Y le digo esto, eh, muchas personas, usted dice, bueno, tengo alguna relación, voy a evangelizarlo, le lleva a tratar, ya te estudia palabra, y hace un esfuerzo, suda, y, y se queda, no se queda en vano porque la palabra de Dios no Ujú, regresa vacía, claro, pero hay otros que lo están viendo, que sí, usted le está predicando sin saber, lo están viendo, y si realmente tiene buen testimonio, da buen testimonio de claro. Cristo, se le arriman y le piden de eso que usted tiene. ¿Cómo fue ese cambio? Algo breve y luego Sí, pasamos a esos desafíos. la verdad es que yo andaba, yo creí que era atleta, Mm, yo andaba corriendo, pero sabía que estaba atrás para alcanzarme, era Cristo, pero él no corría, yo era el que corría. claro, Corría, pero hacia la abismo. sí, Y entonces, un tiempo de aparente prosperidad, yo dilapidé recursos, me creía la última Coca-Cola del desierto, sí, me tragaba halagos de que era muy inteligente y todas cosas. Y entonces me estrellé contra una pared, porque tuve problemas de pareja, sí, decepcioné a mis hijos por andar con mujeres que no debían dar, la mentira no salía de mi boca y cuando más rápido cae mentiroso que un cojo, pero lo rápido pueden pasar años y años, pero es rápido, sí, porque los tiempos de Dios sí, nosotros no los entendemos. Y Él, pues para el Señor, un año es como 1000 días, 1000 días como un año. Entonces, yo anduve perdido y pero llega un momento en que ya las cosas no me satisfacían. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy es hedonista, busca placer y gozo, exacto, y uno pasa por ese camino del hedonismo. Y entonces, que no me satisfacían. Y mucho antes el Señor me estuvo tocando y yo decía: "No, pero andar en rumba no me", nadie me había hablado en seriedad con la sí, palabra. Algunas personas, nadie no, algunas personas, pero
inclusive de iglesias de no tan sana doctrina, y en ese desorden que hay en la Sí, sociedad, que muchos hablan de Cristo sin seguirlo, pero el Señor puso, y yo una vez le dije a un amigo: "Oye, yo quiero cambiar", y no sé, y ya sí, comencé a leer las Escrituras, pero sin co así como cuando Felipe vio al etíope, sí, ajá, sin entender nada, entender, solamente a conocimiento humano, claro, tratando de interpretarla a mi ujú, manera. Entonces, le dije a un amigo: "Ah, no, yo no quiero esta vida y tal", y él hace rato estaba orando por mí, mm, el pastor José Garcés, Garcés, finado, mi docente, y ¿no? Pastor y docente, sí, éramos compañeros de trabajo, pero mi esposa, por otro lado, yo la tenía sufriendo mm, mucho. Llegó un día en que yo estaba en una cama ajena, y yo le dije: "Señor, yo no quiero esto", no, o sea, no, ya, claro, yo no quiero esto. Y le dije: "Yo quiero conocer al Espíritu Santo, si es real", y yo el reto sí, como los judíos, igualmente, como los hebreos, los judíos, bueno, yo quiero es la prueba. mm, Si usted es real, ya había recibido muchas palabras. Espíritu Santo, yo necesito que me lo demuestres ya. Y yo estoy despierto, pero llega como un momento en que no sé si cerré los ojos tan abiertos y yo veo que en el techo, y eran 3 niveles y se abre como, pero se despeja. claro, Pero yo me siento como en un sopor, como en un sueño, pero no, yo sé que estoy despierto. Y siento unas manos como y me sacan. mm, Y yo veo que voy ascendiendo, ascendiendo, pero seguro en claro, unas manos. Y yo me sentía bien. Yo ahora sí no voy a abrir más los ojos mm, porque esto es, oiga, pero es sentir eso, es indescriptible. Y, en un momento dado, yo abro los ojos y estoy en la realidad objetiva. Estaba en una realidad espiritual, mm, pero luego llegó a una realidad objetiva que es la de la carne eh, perecedera. sí, Y entonces al lado mío está es una mujer que no es mi esposa. claro, Y cuando yo abro los ojos, ella se asustó y dice: "¡Ay!". Se asustó y entonces yo le pregunté: "¿Qué pasó?". Y no hay, pero no me podía explicar qué, pero ujú, ¿y yo qué pasó? Y desde ahí, desde allí, yo digo: "Ahí donde estamos, y yo no entro más acá". Y oh, son y ya, muchas las y entonces yo sí dije: "Es usted, Espíritu Santo, es usted". No lo conozco, mm, lo quiero conocer, pero es su poder. así Y es, no lo conocía, pero es su poder, me mm, mostró su poder, ¿qué más puede hacer? Entonces me fui disponiendo y mi esposa se mantenía orando mucho. Y fui, luego, entonces fuimos, donde el Pastor Espíritu y estuvimos allí sirviendo y bueno, claro, y así que me he ido conectando, es mucho, o sea, estoy en el punto de partida, pero yo le pido a Dios que para atrás ni para coger impulso. y es bueno conocer eso, ¿no? Porque todos vivimos situaciones y de lo que trata el podcast, ¿sí? Historias que merecen ser contadas, historias que merecen ser escuchadas, donde se da esperanza, palabra de vida, palabra de fe, para aquellas personas que quizás dicen, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi hogar? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Sí? Es saber que hay un Dios real, un Dios que transforma, Amén. un Dios que cambia. ¿Qué consejo usted puede, como docente, para aquellos jóvenes, sí, aquellos que están empezando la docencia,
este proceso de enseñanza, de levantar nuevas generaciones, ¿qué consejo le pueden dar? De acuerdo a todo lo que usted vivió, experimentó y que ellos quizás van a enfrentar, pero que van con unas ganas, porque uno entra con muchas ganas, ¿no? No tiene esa pasión, quiere enseñar, le gusta enseñar, pero hay desafíos que uno se enfrenta. ¿Qué consejo le puede dar a ellos? ¿Qué consejo le doy a todos los jóvenes? Mire, está en Deuteronomio 11:18, ¿ya? Voy a recordarlo, voy a tomar mi Biblia, Ya, Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea que, aunque los judíos pues se ponen sí, unas cositas aquí con unos textos de la Torá y en la mm, mano llevan pero espiritual, claro, en la mano tomamos las escrituras. En nuestra mente y nuestros corazones recibimos por el poder del Espíritu Santo las orientaciones para orientar en valores. Yo después de tantos años de enseñanza me di cuenta, que es lo que yo le puedo hablar de mi experiencia a los muchachos, que perdí mucho tiempo y por no aprender a escuchar, por no tener paciencia. Entonces, hoy y llegó un momento en que decía: "Pero no hay esperanza en los jóvenes". Hoy me arrepiento y digo: "Hombre, la esperanza está en los jóvenes", ¿ya? La esperanza está en los jóvenes, y ellos escuchan, ellos lo que pasa es que quieren que los escuchemos, y nosotros no, los mayores no los escuchamos. Entonces, los jóvenes docentes también quieren ser escuchados, y cuando una persona se da cuenta que uno lo escucha, después termina escuchando, y ese es el camino. Aprender a escuchar para poder enseñar. Ese es la enseñanza. Aprender a escuchar para poder enseñar. Eso me lo enseñaron mis estudiantes. Y yo si me regresan a estudiar del tiempo, no hago esas claro, tonterías que hice por muchos años, repetí repetidamente, que de pronto uno creía que le funcionaba porque, el muchacho me dio la tarea, y yo me la daba de bravo, y entonces funcionaba, y bueno, saca usted que me marcha, saca 10, el otro no marcha y saca uno, claro, pero con Cristo con Cristo es el camino. sí. Dice: "Con Cristo somos más Y que vencedores". y, pues, ahora que habla de los muchachos y todo, sí, cuando el profe me enseñaba, ¿no? Eso creo que fue como en décimo, en 11, cuando nos daba química. Sí, décimo y 11, que nos daba química, el profesor de química. Ya, en ese momento el profesor no era No cristiano, conocía a Cristo, no lo conocía. no conocía del Señor y, bueno, nosotros en el salón un desorden y, una vez fue un desorden cuando el profesor llegó, el salón estaba vuelto. Se restió el profe Diago en el momento, ¿ya? Pero gloria a Dios, los cambios que Dios hace, porque tampoco yo no era cristiano, no era Mm, conocedor de la palabra, ¿sí? Y lo que Dios ha hecho ahora en la vida. Ahora bien, ya, nos pudo compartir el consejo a los jóvenes que son docentes, ¿sí? Y que aspiran ser. Ahora, hablemos de la parte ministerial. Aquellos que están empezando como pastores, como servidores de Cristo, que también se van a enfrentar a desafíos, a situaciones donde van a ser puesta a prueba sus principios y valores. ¿Qué consejo puede darnos usted o puede darles a ellos? sí, generalmente cuando uno está comenzando, está en esa lucha de no diferenciar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Sí, El apóstol Pablo nos lo enseña bien, aprender claro, a diferenciar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Entonces, mucha oración, mucha observación sí, para dar un consejo, orar y orar y orar, y esperar que Dios muchas veces se le arriman a uno por consejo y usted da
una respuesta tan Apresurada. inmediata, tan apresurada, que es de la carne y no es del espíritu. Entonces, mucho cuidado en las consejerías, porque la gente por algo le busca, Dios le pone orar demasiado, demasiado no es demasiado, sino orar sin cesar, como manda la escritura, orar sin cesar, porque nunca es demasiado, sin cesar. Eh, no despegarnos de la escritura, porque aquí está el manual de vida. Las Así es. escrituras, ya, guiarnos, las escrituras. Las escrituras son la guía y aprender a escuchar, aprender a escuchar en el espíritu a las personas. De acuerdo a lo que usted contaba, las situaciones que vivió antes de conocer a Cristo, dentro de su hogar, que usted le pueda dar un consejo a aquellos varones, a aquellos maridos, a aquellos esposos, ¿sí? Eh, referente a valorar ese hogar, a valorar a aquella mujer, a aquella esposa que Él le ha entregado, ¿sí? Y cómo afirmarse en Dios para que Él le direccione como sacerdote del hogar. Aprender a tratar a la mujer como vaso más frágil, a la mujer con mucha delicadeza, escucharla. Ya sabemos, ya sabemos que a la mujer le gusta ser escuchada y yo estoy aprendiendo también, estoy Claro, aprendiendo y muchas veces estoy y, y- y pongo el oído y tele, y tele, y tele, y algo que me lo dijo 3 veces, me lo repite. Yo antes, no, ya, pero ya me lo dijiste, pues, y sí, entiendo. O me la adelantaba. Mira que te voy a comentar esto. Ah, por tal y tal cosa, no me vas a hablar. Ah, no, sí, entonces pasó esto, esto y lo otro. Dice, ah, no, pero hay veces que me repite lo mismo que me repitió en la historia pasada. Ya, pues, claro. entonces, ¿qué? Entonces pedirle al Señor, bueno, cada que me repite la misma historia, ¿qué debo aprender yo en Cristo? Y es ser una sola carne con la esposa. La esposa está primero. Después vienen los hijos y los padres están cogidos en la familia extendida, pero en su puesto. Y eso no significa que no hay que honrarlo, hay que honrar a los Claro, padres, así es. hay que honrar a los padres, pero no poner a los padres por encima de la esposa nunca, que Claro. ese es uno de los errores grandes que cometemos. Sí. Importante entonces, se puede vivir con valores en una sociedad que cambia constantemente y te invitamos a que te puedas suscribir, ¿sí? A este canal detrás del personaje con Iván Riasco y puedas seguir recibiendo estos episodios, esta enseñanza, porque detrás de cada personaje hay una historia que merece ser contada. Pastor, licenciado Diago, muchas gracias por darnos ese espacio. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Yo soy poco esquivo a los medios, pero vale la pena aprender y vale la pena desaprender Sí, señor. para poder enseñar. Así es. Dios les bendiga, muchas gracias a cada uno de ustedes.